El día de hoy vamos a revisar el tema de familia cristiana y el objetivo que perseguimos mediante la clase del día de hoy es conocer el modelo de Dios para la familia para vivir de acuerdo a él. Conocer el modelo de Dios para la familia para vivir de acuerdo a él. Quiero comentarles lo siguiente a manera de introducción, que el Señor en su mente desde la eternidad, cuando ha pensado en cada uno de nosotros, nos ha pensado de acuerdo a un plan perfecto. Todo lo que Él ha creado lo ha pensado de acuerdo a un plan perfecto. Al hombre lo pensó desde la eternidad bajo ciertas características, con ciertos atributos específicos, a la mujer igual y la familia de igual forma, ¿sí? Lo que vamos a estar desarrollando es ese modelo que se revela en las escrituras para las familias. Es obvio y es evidente que ese modelo perfecto no lo hemos vivido, que incluso no lo recibimos así de parte de nuestros padres, porque estos modelos o este modelo, este diseño de familia de parte de Dios, se tiene que conocer por medio de las escrituras. No es algo que se dé de forma natural. Lo que se da de forma natural en el hombre que no conoce a Dios y en las familias que no conocen a Dios es lo contrario a la voluntad de Dios. Lo natural es lo contrario a la voluntad de Dios. Y quiero dejarlo claro porque así es que la actitud contraria a la voluntad de Dios se llama rebeldía. Y el hombre en su naturaleza caída es rebelde por naturaleza. Hace las cosas contrarias al modelo que Dios establece. Es hasta que nosotros conocemos el modelo y lo contrastamos con nuestra forma de vida o con nuestra propia familia o con la familia de nuestros padres o con la familia de nuestros cercanos, cuando empezamos a ver nuestros modelos de frente al modelo de Dios como si estuviéramos viéndonos en un espejo y nos vemos tal como somos. Y es ahí cuando vemos cosas que no se alinean a la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere cuando pasa eso es que al reconocer que hemos vivido de una forma diferente o contraria a la voluntad de Dios, le pidamos ayuda para poder ir enderezando el barco. Ese enderezar el barco es parte de la restauración, mis estimados hermanos. Es parte de la restauración. Muchas personas se ofenden cuando conocen que su modelo de vida no es alineado al que Dios establece, y muchas veces hay personas que hasta se ofenden porque quieren acomodar a Dios a su forma de vida, y no es así, porque Dios lo que estableció, establecido está, y somos nosotros los que debemos de acercarnos a Dios buscando identificar en dónde nos hemos desviado o dónde se desvió nuestra ruta de vida o incluso nuestros propios padres, para que allí, insisto, volvamos a alinearnos a su voluntad. Ahora, y esto quiero dejarlo bien claro, ese volver al modelo de Dios humanamente es imposible. Lo repito, nosotros podemos ver lo que está mal en nuestras vidas, vamos a pensar en términos de familia, y amoldarnos a la voluntad de Dios es imposible, humanamente, aclaro, humanamente. Pero nosotros no luchamos humanamente, sino que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice la Biblia que para Dios nada es imposible.
Y el Espíritu de Santo en nosotros marca la diferencia, de tal forma que si nosotros le pedimos ayuda, Él mismo nos ayuda a cambiar aquello que tiene que ser cambiado para vivir de acuerdo a su voluntad y para que al vivir de acuerdo a su voluntad, entonces podamos experimentar las bendiciones que conlleva vivir en sus diseños y en sus modelos. Fíjate, si nosotros fuimos marcados desde niños, no sé, por parte de nuestros padres o por alguna circunstancia y crecimos creyendo que somos inútiles y pues siempre estamos con esa actitud como que nada me sale bien, yo no sirvo para nada, soy poca cosa, pero de repente encuentro que el diseño de Dios dice que yo como hombre a sus ojos soy valioso, soy especial, soy de alta estima, entonces yo le pido a Dios que me ayude a vivir de acuerdo a lo que Él dice, ¿no? Y Él te cambia, efectivamente, Él te da una revelación, Él cambia tu mente si se lo pides y de repente ya no vives como el inútil, sino vives como esa persona especial, esa persona valiosa, esa persona de grande estima a los ojos de Dios. Y entonces, cuando cambia esa percepción de ti misma de acuerdo a Dios, porque Él te ayudó a cambiarla, empiezas a actuar como una persona de valor, como una persona de alta estima, como una persona inteligente, como una persona que le salen bien las cosas. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice la Biblia que tiene que ser renovado el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Fíjate nada más, tiene que ser renovada el espíritu de nuestra mente y el espíritu de nuestra mente se renueva a través de lo que estamos aprendiendo. Así que ábranse a lo que la Biblia dice respecto a la familia. Ahora, hay un orden de Dios para la familia. La familia es una institución que nace en el corazón de Dios. Él pensó en la familia desde antes de la fundación del mundo. Y el pasaje, bueno, el pasaje que estamos viendo aquí en la pantalla es el Salmo 68:6. Fíjate lo que dice este salmo. Dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Fíjate lo que venimos diciendo. Aquí hay dos tipos de personas. A unos a los que Dios los hace habitar en familia, a esos que están desamparados, eh, y a los que están cautivos los lleva a prosperidad. Fíjate qué interesante. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Dios hace y Dios saca. Dice después de ello, mas los rebeldes habitan en tierra seca, es decir, a los rebeldes ni siquiera Dios los saca ni les hace nada. O sea, el rebelde ya por sí solo ya habita en una tierra seca. Si lo entendemos, el rebelde de por sí mismo ya está en el desierto, ya no ve esa fructificación, ya no ve esas promesas, ya no. Y Dios no se goza en eso. Dios quiere más bien que entendamos que en algún momento fuimos como desamparados o cautivos por el pecado, pero estando en esta condición le pedimos ayuda y Él nos hace habitar en familia y nos lleva a la prosperidad. El que esté en contra de eso, pues ya está en tierra seca. Bueno, con este pasaje lo que podemos ver es que Dios tiene dentro de sus planes perfectos hacer al hombre habitar en familia. Él ha pensado que lo bueno para el hombre es estar en familia. Por eso
el matrimonio, por eso los hijos, por eso la familia que ustedes tienen, por eso la iglesia, porque es la familia de Dios. Dios lo pensó. Entonces, ya se deduce de una forma muy simple que si Dios pensó en la familia, Él pensó en un orden de cómo debería de operar esa familia, definitivamente, y es lo que nosotros debemos de tener en mente y de estarle preguntando a Dios de cómo debemos de concebir primeramente en nuestra mente y en nuestro corazón el orden de la familia y anhelar vivirlo, porque ahí es donde va a haber prosperidad. También encontramos en Génesis 1:28, ¿sí? En Génesis 1:28, fíjate, el propósito de las familias, el propósito de las familias, que el propósito y el anhelo de Dios en cuanto a la familia nos va marcando los parámetros que nos van a clarificar el orden que Dios quiere en la familia. Entonces, Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo con estas palabras. ¿A quién bendijo? A Adán y Eva, ¿no? Y les dijo, sean fructíferos, fíjate otra vez, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Quiero que vean esas dos palabras, fructifiquen y multiplíquense. Multiplíquense, pues evidentemente tiene que ver con una procreación, ¿no? O sea, Dios sí anhela que seamos muchos. Entonces, Dios no está peleado con los números. Si pensamos nuevamente en que la iglesia es una familia también, la familia de Dios, pues es muy fácil entender que la voluntad de Dios es que también la iglesia se multiplique, que seamos muchos. Pero antes de que nos multipliquemos, los que ya estamos, quiere Dios que fructifiquemos, que demos fruto, que seamos productivos en todo lo que hagamos, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos, este, que seamos productivos, dentro y fuera de la iglesia, evidentemente, en todo, porque para Dios no hay distinción, somos sus hijos, dentro y fuera de la iglesia, en la casa, tus actividades, como ama de casa, como obrero, empleado, lo que sea, en tus actividades de reparación de la casa, si eres comerciante, lo que sea, si tienes un ministerio, lo que sea, Dios quiere que seamos fructíferos, seamos productivos. Entonces, quiere que seamos productivos y quiere que seamos muchos. Y fíjense, cuando dice llenen la tierra, bueno, pues ya se llena, nuevamente lo vuelvo a decir, mediante la multiplicación. Y hay dos palabras que dicen, y sométanla y dominen a los peces del mar y a las aves, ¿verdad? Dominen, sometan y dominen. Tan fuertes esas palabras, sometan y dominen. Lo que Dios nos está enseñando aquí es su voluntad en cuanto a que tengamos un señorío, un dominio, una autoridad sobre todas las cosas por el respaldo que Él nos da, ¿sí? Que seamos firmes, que seamos de carácter, que seamos determinados, que seamos echados para adelante, que cumplamos nuestra palabra, que seamos señores, señoras de una sola pieza, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hay una mala noticia, mis estimados hermanos y hermanas, que el tema es que esto es la voluntad de Dios, pero el pecado nos lleva a todo lo contrario, ¿sí? Ni se fructifica,
y se multiplica para mal, y aparte no se tiene ese señorío, esa autoridad. Pero Dios no cambia, Él sigue queriendo eso. Y aquí hay una clave del reino. Y la clave del reino es, bueno, Señor, pues si tú quieres que fructifique, que me multiplique, que actúe con señorío, con gallardía, con autoridad, con dominio, pues ayúdame. ¿Y qué te crees? Que cuando tú le pides algo conforme a la voluntad de Dios, Él te va a ayudar. Porque no estás pidiendo conforme a tus propios deseos, estás pidiendo algo conforme a lo que estás viendo que Él anhela. Entonces sí puedes pedirle eso. Dame ese carácter, dame esa visión de vida, que mi vida sea productiva, sea útil, sea provechosa, que mi descendencia sea bendita, que la obra de mis manos sea fructífera. Pero ayúdame, Señor, porque pues reconozco que sin ti nada puedo. Ven, ya hasta se van sumando otros versículos, ¿verdad? Sin ti nada puedo, nada, eso no se puede. Es imposible humanamente, pero para ti todo es posible. Pero que te la regresa a Dios. Porque tú le dices, para ti todo es posible y Dios te la regresa y te dice, ah, sí, pero si tú puedes creer, porque ahora más bien no depende de mí, depende de ti. Digo que tú estás, ay Señor, tú eres el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros, nada te es imposible. Y Dios te la voltea, te dice, bueno, más bien, tú puedes creer, porque para el que cree, todo le es posible. Y dices, ay, ay, entonces, ok, por eso fíjense que es necesario conocer esto para poder creer. Y se nos viene otro pasaje que dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, Dios te pone las cosas en la mesa para que creas. Y tú te preguntarás, ay, ¿a poco sí, Señor? Eso es lo que tú anhelas de mí, que sea fructífero, que sea así productivo, que sea valiente, que sea todo un Señor. Y Dios se dice, sí, ¿que no lo puedes creer? Eso es lo que quiero, no solo que creas, sino que vivas. Bueno, entonces ese es el propósito de las familias, ¿no? Ese es el propósito que Dios nos marca para las familias y es a lo que Dios quiere que lleguemos. Ahora, nos vamos un poquito más atrás. Aquí es esta promesa que oíamos o este anhelo de Dios de multiplicarse y fructificar. Les comentaba que ya se da cuando Adán y Eva pues ya estaban juntos, pero antes eh, Dios, no, este pasaje todavía es más adelante. Yo me fui a otro que no lo tengo aquí, que es cuando Dios dice que Él vio que no le es bueno al hombre que esté solo. Fíjense qué cosa. Crea al hombre, crea a Adán, y dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, por eso le crea su ayuda idónea. ¿Sale? Fíjense cómo se va entrelazando todo. Entonces crea al hombre, hace al hombre dormir en un sueño muy profundo y de su costilla crea a Eva. Y luego ya los hace una pareja. Todos esos indicios nos van dejando ver cómo esta idea de familia e incluso del matrimonio del cual viene la familia es un diseño de la mente de Dios. Y luego aquí ya llegamos a Génesis 2:24. Apúntenle ahí Génesis 2:24, que viene a ser la primera instrucción del orden de Dios para una familia a la cual quiere Él bendecir grandemente. Y es un pasaje muy sencillo, pero es un pasaje que cómo ha generado problemas en la historia de la humanidad. Es un pasaje sumamente interesante que tendríamos que amarrar con algún par de pasajes. Dice, con algún par de pasajes más, que ahorita lo vamos a hacer.
Ok, ya está Adán y Eva, ya no está Adán solo. Ya se les dio las instrucciones de fructificar, de multiplicarse, de enseñorearse, de dominar, ¿verdad? Y luego, ahora Dios dice, bueno, pues ya el primer paso de ese orden para poder llevarlos al cumplimiento del plan perfecto sobre la familia es, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Este pasaje es riquísimo en significados, vamos a ver hasta dónde lo podemos exprimir. Por principio de cuentas, fíjate lo que dice la Biblia. Lo que nos está diciendo es que una pareja, a los ojos de Dios, a los ojos de Dios ya no son dos personas, sino un solo ser, solo uno. Él ya no ve dos, él ve uno. Y eso es bien interesante porque humanamente necesitamos conocerlo y entender que no hay forma de que yo como matrimonio piense, Perdón, ya pásame. no hay forma de que yo piense que a mi esposa le puede ir mal y a mí me puede ir bien a la misma vez, o que a mí me puede ir mal y que a ella bien. No hay forma. Eso porque somos uno. Y muchas veces en los conflictos matrimoniales o conyugales decimos, no, es que el que está mal es él o ella. No, a los ojos de Dios, o los dos están bien o los dos están mal, porque es uno solo. O los dos están cayendo o los dos están en victoria, o los dos están en escasez o los dos están en prosperidad. Ya a los ojos de Dios ya no son dos, sino una persona, un ser. Y esto tiene otros, otras implicaciones bien interesantes que debes de conocer. Te voy a poner un ejemplo. Hace como 3 domingos, este, ya ven que se ha estado, bueno, aquí en Calacuaya se ha estado predicando sobre la unción y hace algunos domingos, hasta se ungieron a las personas con aceite. Bueno, pues el pastor oró por mi esposa y aunque oró por ella, yo tomado de este pasaje, el pastor oró por mí. Orando en ella, orando por ella, el pastor oró por mí. Yo recibí lo que le ungió a ella, es para mí, porque somos un solo ser. No es que la haya ungido a ella y a mí, ¿no? La ungió a ella y ahí en ella íbamos los dos. Entonces, la palabra de Dios dice que por eso, incluso en el matrimonio, y esto me regreso rápido para no irme mucho por ahí por el matrimonio, sino que esto es la familia, dice que, lo voy a parafrasear, que un varón, en cuanto a la entrega que él tenga de frente a Dios, puede hacer que espiritualmente meta a su esposa en la voluntad de Dios. O una esposa, en cuanto a su propia entrega y compromiso personal, puede hacer que de forma automática meta a la voluntad de Dios al varón. Pero cuando no lo vemos de esa forma, nosotros estamos luchando humanamente, como diciéndole al esposo, a la esposa, ve a la iglesia, ve a los cursos, lee la Biblia. No, si yo lo hago por mí mismo, de forma en automático, espiritualmente eso va a impactar en mi esposa. Pero bueno, les digo que no me quiero desviar porque eso lo vamos a ver más adelante. Aquí la clave del inicio del orden de Dios para la familia tiene que ver con un elemento crucial
dramático para muchas familias, que tiene que ver con el hecho de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. El punto no es si se une a su mujer, sino que deja a su padre y a su madre. Y esta idea o esta instrucción, más que idea, esta ordenanza de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, se ve en el cumplimiento del mismo Abraham. No traigo el pasaje aquí, pero ahorita les busco dónde viene en la Biblia, viene también en Génesis, donde dice que la promesa de Dios a Abraham es que iba a hacer de él una familia próspera y numerosa que bendeciría a las naciones, ¿no? Pero fíjense algo bien interesante. Le dice Dios a Abraham, deja a tu padre, deja la casa de tu padre y tu parentela, y lo saca de ahí y le dice, y te voy a llevar a una tierra X que tú no conoces, pero ahí te voy a prosperar. Y resulta que esa forma de actuar de Dios para con los matrimonios sigue operando. Dios quiere llevarte fuera del vínculo familiar para llevarte a una tierra desconocida donde te reta a creer que en esa incertidumbre aparente, Él te va a prosperar. Quiere que le creas. Pero eso es muy difícil porque en México, no voy a hablar de otros países, nada más voy a hablar de México, dicen, ok, nos vamos a casar, y vamos a dejar al padre y a la madre, eh, y vamos a edificar en la azotea. Y no, o sea, eso no, porque al final del día, Dios quiere levantar a un señor y una señora que aprendan a confiar y a depender completamente de Dios. Y cualquier matrimonio que está cerca de sus padres, quieran que no, hay un cordoncito umbilical que depende de los padres y la madre, de lo que ellos hacen por uno y eventualmente eso tiene un riesgo de idolatría, porque se puede confiar un poquito más en los que los padres de forma cercana hacen por uno que del mismo Dios. Entonces, en México se ha estilado mucho la familia Muégano, la familia Pollos, todos, casi todos adolecemos de eso, de que las familias o los papás que desconocen esto, hacen casas grandes o heredan para que todos estemos muy cerquitas, muy cerca uno del otro, ¿verdad? Pero ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que se ponga tierra de por medio entre un matrimonio y su parentela de forma particular entre los padres de los cónyuges. Y que se sufra, si es necesario sufrir, el desprendimiento para aprender a confiar plenamente de Dios. Mi esposa y yo cumplimos 28 años de casados y también padecimos lo mismo. Al principio vivimos un tiempo en casa de mis papás y nos costó emocionalmente mucho dar el paso. Pero Dios me dio una revelación en algún momento donde me dijo, quiero prosperarte, pero aquí no va a poder ser posible.
Y te voy a poner un ejemplo, y aquí está mi esposa escuchando, de lo que pasa cuando no se rompen esos esquemas. Resulta que en casa, cuando vivíamos mi esposa y yo en casa de mis papás, y aquí está mi esposa escuchando, aquí está enfrente, resulta que en una casa solamente hay una señora, no hay dos. Entonces mi mamá era la señora, ya bien anclada. Y eso no permitía que mi esposa creciera. Ella era como otra hija. Esa se les dice, ¿no? Ay, hija. Se dice de amor, pero tiene una carga espiritual. Y cuando menos te das cuenta, mi esposa, en trato de frente a mis padres, era como mi hermana. No nos dejaban despuntar. Y la comida se hacía como mamá, decía. Y la sal y la pimienta como mamá. Y si mi esposa quería hacer algo a nivel de ama de casa, tenía que hacerse como mi mamá lo había establecido en su señorío de la casa. Pero ahí no paraban las cosas. También mi papá era el señor de la casa y no dejaba yo de ser su chiquito, su hijo, su baby. Y así me trataba. Y entonces el hombre es mañoso porque yo decía, bueno, pues por un lado me molestaba mucho, pero por otro lado me convenía. Pues sí, porque, pues órale, porque si papá quiere ser el señor, pues que él provea, que él llene el refri, el gas, y yo le entro con una cuota. Y entonces empiezan a dar unos esquemas en los cuales no se da esta completa dependencia de Dios en la cual nosotros nos enfrentamos a un escenario inhóspito, no conocido, que después Dios me enseñó que es como esos aguiluchos que vivieron en un nido y que ya crecidos no se aventaron al vacío y que ahí con sus alotas se empiezan a deformar. Cuando yo con mi esposa decido dar el paso, nos salimos de casa de papás y pasamos uno de los peores desiertos que hemos podido experimentar a nivel de provisión. Dios nos ahorcó tanto la provisión, después de que teníamos todo el refrigerador lleno, y aquí está mi esposa que hoy me lo dijo en la predicación, porque hoy se habló de la provisión, que así como Dios provee de una forma sobrenatural, cuando Elia y yo fuimos a vivir a una casa de veras de condiciones, pues, limitadas, la economía se nos cerró, el cielo se nos cerró, pero hoy concienticé de algo que me dijo Elia, mi esposa, a la hora de la predicación. Dijo, Dios nos puso una, ¿qué dijiste? Una chayotera. Afuera de la casa donde rentábamos, había una chayotera, que era lo que comíamos. Ahí estaban los chayotes y comíamos chayotes, porque no había, hermanos, se cerró así el cielo. Y en esa época estábamos como siendo probados, yo en lo particular como varón, a ver si sí creía en Dios, porque se cerraron las cosas terrible al grado que en esa desesperación no solamente había una chayotera de la que comimos chayotes, sino que había ahí cerca un pueblo muy tradicional que venían a hacer a unos 3 kilómetros de la casa peleas de gallos, de esas clandestinas. Y llegamos a recoger los gallos muertos para cocinar. Llegamos a comer caldo de gallo de pelea, todo negro, porque no es blanquito, está todo ahí, todo bien dura. Pero bueno, y yo me acuerdo, y aquí está mi esposa, y no es por hacerla sentir mal ni exhibirla, pero yo sí me acuerdo que mi esposa al ver ya lo duro y lo tupido, sí me dijo, ay, ¿por qué no mejor nos regresamos a casa de tus papás, no? Porque también mi mamá decía,
¿Por qué? ¿Por qué se fueron a sufrir? Si aquí tenían todo, aquí pueden tener. Y a mí me entró una radicalidad donde yo dije, a ver, si Dios existe, si Dios es real, si Dios es verdadero, yo aquí me quedo, aunque coma chayotes, aunque coma gallo. Y Dios respaldó porque después de un periodo muy corto, pues, bueno, ya la distancia se ve corta, en su momento no se veía cuando salía eso, en un periodo de tiempo las cosas empezaron a cambiar y empezó a verse la mano de Dios a nivel de milagros, a nivel de provisión, a nivel de un proyecto de vida, a nivel de un entendimiento. Déjenme, me regreso un poco hacia atrás. El día que yo les avisé a mis papás que nos salíamos de la casa, mi mamá siendo cristiana, mi papá no, este, pues lloraron como si les hubiéramos dicho que alguien se había muerto. O sea, de veras que fue de Dios quien puso en nosotros un espíritu esforzado y valiente para tomar el paso, porque mi mamá se puso como si lo hubiéramos ofendido. Yo creo que en la vida le he visto tan ofendida, así de, no, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿No? Yo cuando vi esa reacción en ella y en mis papás, vi esa condición humana que se opone a la voluntad de Dios de forma natural, pero también vi el poder de Dios dándonos el convencimiento de que ese era el camino a seguir. Bueno, yo les podría decir ya para hacer la historia corta que después pudimos ver la mano de Dios de una forma sorprendente al grado de haberme arrepentido de no haberme salido antes de casa de papás, porque creo que si lo hubiera hecho antes, hubiéramos a estas alturas profundizado más en lo que él tenía desde entonces para nosotros. Y bueno, esto nos da pauta a pensar en lo siguiente, que derivado de esas decisiones que uno toma o no toma de acuerdo a la voluntad de Dios, en este caso en relación a la familia, después pudimos ver la mano de Dios sobre nosotros, pudimos ver cómo Él nos conformó como una familia y nos dejó ver el Señor la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad y de la iglesia, o de la iglesia y de la sociedad. La familia es un referente de la gloria de Dios. Por eso es que fuera de, de, de Cristo, las familias se deforman, se dañan. Por eso el divorcio es una constante, porque solamente la familia alineada a la voluntad de Dios es la que va a terminar siendo útil para sus propósitos, reconociendo que la familia es de suma importancia para la sociedad y la iglesia. Porque de familias sanas, de familias bendecidas y de familias fructíferas es donde se crían varones de Dios, varonas de Dios, ciudadanos que aportan valor a la sociedad, ciudadanos de bien, ciudadanos sanos, ciudadanos con una identidad correcta, ciudadanos con proyección conforme al corazón de Dios. Y fíjense, aquí encontramos este pasaje que es de Deuteronomio 7:9. Fíjate lo que dice, fíjate lo que dice. Quiero que lo analices. Dice, Jehová tu Dios es Dios. Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Fíjate qué inicio, ¿no? Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel.
que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Fíjate, aquí está condensada la visión de Dios en cuanto a la bendición que Él va a promover a través de familias sanas. Una familia sana, una familia bendecida, una familia que le cree, una familia que da los pasos de fe que Él demanda, va a recibir esta promesa que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta 1000 generaciones van a ser bendecidas. Fíjate qué interesante. ¿Cómo va a bendecir Dios a tus generaciones? Pues si no es a través de tu propia familia que tiene hijos y que tiene varias generaciones. Por eso se dice que Dios es Dios de generaciones. A mí como padre y a Elia como madre, como matrimonio, lo que Dios nos dice es que si nosotros logramos conectar con la voluntad de Dios, con sus preceptos, con, su, con sus ordenanzas, la bendición no solamente va a ser para mí, sino para mis hijos, para mis nietos y hasta generaciones que yo no voy a conocer. Y por eso es que es sumamente importante la familia dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, porque estas familias representan el punto de partida para la bendición de Dios para las siguientes generaciones. Y ahora vas a entender por qué la familia es tan atacada, porque una familia en discordia, porque una familia en disolución, en pleito, en maldición, lo que va a provocar es que esa maldición aterrice hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que dentro de la iglesia y dentro de la sociedad se promueva cada vez de forma generacional personas que no le abonan para bien a la misma sociedad, sino que le abonan para mal. ¿Quién crees tú que esté interesado en eso? ¿Quién crees tú que esté interesado en que a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos les vaya mal? Pues el mismísimo enemigo, el mismísimo adversario, ¿verdad? Por eso es que la familia es muy atacada, por eso es que el diseño de Dios es muy atacado, porque si una familia cae, en esa caída se lleva a no sé cuántas generaciones más, que de hecho, si tú lo analizas, puede ser con mucha probabilidad que nosotros seamos una generación que estemos recibiendo en nuestra infancia las malas decisiones, no solamente de nuestros padres, sino probablemente de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Que muchos de los problemas que tengamos tiene que ver con las malas decisiones de acuerdo a los modelos de Dios de nuestros ancestros. Puede ser, pero aquí lo interesante es que Dios nos sale al encuentro y quiere cambiar a través de nosotros a las siguientes generaciones. No quiere que seamos una generación más que traspase lo mal que venía cayendo de generación en generación. Más bien quiere que seamos esa punta de lanza, esa familia que promueva hacia adelante la bendición de Dios, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que aquí sí lo sabemos porque dice que es hasta 1000 generaciones. Y entonces resulta que debemos de concientizar que todo lo que hagamos en Cristo, de acuerdo a la posibilidad que hoy tenemos, va a tener trascendencia
por muchos, muchos años hacia adelante, incluso si nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos. ¡Qué responsabilidad! No vaya siendo, y fíjate, piénsalo bien, no vaya siendo que muchos de los problemas que hemos enfrentado desde nuestra infancia tienen que ver con decisiones de algún matrimonio que hizo cosas contrarias a la voluntad de Dios hace 200 años, ¿no? Y que tú digas, híjole, imagínate al revés, que hace 200 años un matrimonio hubiera decidido hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Imagínate lo que hubieras recibido así de frente desde que naces la bendición de Dios. Pero bueno, no es la mayoría. Sí hay casos, pero la mayoría venimos de padres que ni siquiera eran cristianos, o somos primera generación de cristianos, segunda en algunos casos, pero la mayoría venimos de padres que desconocían todo esto. Bueno, entonces, el primer punto es ese, ¿no? Dios busca que sí, que un nuevo matrimonio o un matrimonio tampoco tan nuevo, dejen a su padre y a su madre. No que los dejen de amar, pero sí que se rompa esa codependencia. Ahora, fíjense, antes de seguir al siguiente punto, la codependencia a los padres no solamente es física en cuanto al refrigerador, la codependencia a los padres también es a nivel del alma y a nivel del espíritu. A nivel del alma, a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel de mis angustias, de mis dudas, de mis incertidumbres, de mis gozos, de mis alegrías, de mis sinsabores. También ahí hay una dependencia, pero también espiritual. Muchas veces la dependencia hacia los padres se da a nivel espiritual en cuanto a la fe. Es decir, no desarrollo yo como hijo una, una relación personal con Cristo, sino a través de mi madre, a través de lo que ella me enseñó, a través de lo que ella hacía desde chico que yo veía, a través de tradiciones, ritos, pero no es porque yo plenamente esté convencido o yo lo esté viviendo. Si tú lo analizas, romper con ese cordón umbilical físico del alma y espiritual es bien difícil, casi imposible hacerlo estando viviendo con ella o cerca de ella, porque muchas de sus formas de mamá o de papá se trasladan a mi persona en mi día a día, quiera o no. Ahora, vamos a verlo del otro lado. ¿Por qué los papás retienen a los hijos? Si hay una respuesta también. Y los papás retienen a los hijos porque muchas veces el papá no cree que el hijo pueda ser autosuficiente o pueda salir adelante por sí mismo. Y ahí hay un error de pensamiento, porque no es que vaya a sobresalir o arreglárselas por sí mismo, sino que más bien no se está confiando que Dios va a ayudarle a los hijos a salir adelante. Y como que uno quiere ayudarle a Dios como padre, como que uno quiere echarle la manita. Y ahí también hay un riesgo de idolatría porque puede ser que en lugar de confiar plenamente en Dios, yo como padre esté confiando un poquito en mí y en lo que yo hago con los hijos, porque yo tengo que estarlos viendo, yo tengo que estarles ayudando, yo tengo que estarles, este, así, a hacerles más liviana la carga. Pero cuando conectamos que es voluntad de Dios, también es un reto de fe para los padres, así como para los hijos. Aun cuando los hijos no, pero aquí estamos hablando de que si el hijo es soltero, el hijo vamos a decirlo así, tiene cierta dependencia hacia los padres mientras sea soltero y eso entre comillas.
porque también ya llega una mayoría de edad donde el hijo a los ojos de Dios es responsable por sus propios actos. Pero cuando el hijo ya se hace matrimonio, ya no, ya es harina de otro costal, sea creyente o no sea creyente. O debería de ser, debería de ser, debería de ser, debería de ser. Por eso yo les decía que qué bueno que lo vemos así, que este es el modelo de Dios, que no es que así lo vivamos. Ese es el modelo de Dios. Papel del varón, de la mujer y de los hijos en la familia. Este modelo de varón, mujer e hijos no se puede dar a la sombra de los padres. No se puede dar en en las faldas de la mamá. No se puede. Dice así: quiero que sepas, Primera de Corintios 11:3, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. A ver, lo dijiste muy bien, hermana Carmen. Debería de ser así. Y creo que así empezó la enseñanza. Estamos hablando de lo que debería de ser, mas no necesariamente lo que es. Tenemos que anhelar que lo que debería de ser sea, si creemos que lo que Dios marca es lo correcto. Aquí este pasaje es bien interesante porque dice que lo que debería de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, es que, fíjense, antes de decírselos así parafraseado, el mundo y los que no conocen a Dios dicen, ay, el hombre cabeza de la mujer, ay, pues ¿cómo? No, espérate, es que eso no es el pasaje completo. Lo que debería de ser en la mente de Dios perfecta y en su voluntad perfecta es que Cristo sea la cabeza de todo varón. A empezar, no que el varón de la mujer, no, no. Primero Cristo de todo varón, ¿sí? Eso es el plan perfecto de Dios. ¿De qué varón? De todo. O sea, en el ideal de Dios, lo perfecto sería que todo varón estuviera sujeto a Cristo. Eso no pasa. En todos los casos, no. En algunos casos, sí, pero la mayoría no. Si eso ya pasara en perfección, que el varón se sujeta a Cristo, ¿qué es sujetarse a Cristo? En fe, en obediencia, en fidelidad, en dependencia, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí se desprendería la segunda etapa de ese plan perfecto. Ahora sí, ese varón sujeto a Cristo sería la cabeza de la mujer, ¿sí o no? Y todavía nos lo reafirma que de cierta forma entendamos que Cristo se sujeta a Dios. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, varón y mujer, y debajo de ese esquema, los hijos crecerían como unas plantitas fructíferas completamente bendecidas. Ese es el esquema perfecto, ¿sí? No el esquema machista de que te sometes a mí porque yo soy hombre y tú mujer. No, no, eso no. Eso ya lo deformó la sociedad, el mundo sin Cristo. Sí, ya viene desde mucho atrás, sí, eso, pero ese no es la voluntad de Dios. Es más un hombre que se ufana de decir, yo soy la cabeza de mi mujer, tendría que primero decir, sí, pero yo me someto a Cristo. De hecho, ustedes pueden desmenuzar este pasaje en el sentido de, yo como varón, sí puedo ejercer mi autoridad, mi liderazgo sobre mi mujer, mi varona, sobre mi mujer, en la medida en que yo me estoy sometiendo a Cristo. Y en ese sometimiento a Cristo, Cristo me guía
de cómo ser como con mi mujer. Y cuando eso pasa, la mujer está en el lugar perfecto para florecer con todas sus características. Fíjate una cosa bien interesante, y ahí les va otro tema, y bueno, aquí hay un varón o dos, los que estén escuchando el tema, es que si tú quieres que tu esposa cambie, si tú quieres que tu esposa cambie, empieza sometiéndote a Cristo. Entre más te sometas a Cristo, de forma automática, el cambio hacia tu mujer se da. Ah, pero ahí te va ahora a ti, mujer, otra. Si tú quieres que tu hijo cambie, sométete a tu varón. Ah, pero aquí alguien dirá, pues no tengo varón. Ah, ya sabía, ya sabía. Bueno, ¿qué sucede cuando no está ese varón? Es muy simple, hermano. Si lo analizas, muy simple. Fíjense, es como para los que están ahí en línea, ven este esquema, ¿no? Son tres paraguas. Fíjate, se los voy a, cuatro paraguas. Hasta arriba está un paraguas grandote que es Cristo, ¿sí? Luego está otro paraguas abajo, más pequeño, debajo del de Cristo, que es el esposo. Luego está el de la esposa. Y luego debajo de la esposa, los hijos. Me encontré este esquema porque, fíjate, arriba dice Cristo, Dios une a sus hijos, a todos, toda la familia. Luego el esposo protege a su familia, es cabeza de la familia y provee a su familia. Luego la esposa que está abajo del esposo conforta, enseña y educa a los hijos. Y ese es el paraguas perfecto. ¿Qué sucede? Está bien, bien interesante. ¿Qué sucede si el paraguas rojo no está? Pues muy simple, la esposa se somete a Cristo y Cristo asume los papeles del esposo que no está. Y Cristo viene a ser ese referente de protección, de provisión y de cabeza, dándole a la mujer también otros roles que se complementan, pero ya la esposa se somete a Cristo. Por eso fíjate que aquí hay una idea bien, bien interesante. Una mujer se debe someter en todo a su esposo, no, no en aquellas cosas que son contrariamente a Cristo. Cuando el esposo quiere ejercer un liderazgo contrario a la voluntad de Dios, ya no se está sujetando a Cristo. Y en ese momento ese varón pierde el liderazgo sobre la mujer. Y entonces, aunque el varón esté, la esposa puede ir directo a Cristo y la esposa recibe la autoridad de Cristo de forma directa. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede servirnos. Imagínate que el esposo eh, quiere hacer que la esposa tome a fuerza, que se emborrache a fuerza. No, ya la mujer ya no está obligada a someterse en eso, no, no porque entonces la esposa se sujeta a Cristo. Ahí el varón perdió toda su autoridad sobre mí porque él, ¿cómo se va a sujetar a Cristo diciéndome que me emborrache, va? O que haga algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pierde autoridad, se le cae la corona. Y eso nos puede ejemplificar de cómo la esposa puede someterse a Cristo y recibir el respaldo de Él. Un esposo que no provee a su familia, ya pues se salió del plan de Dios, perdió la autoridad. La esposa se puede irle a Dios y decir, a ver, yo voy a ser fiel, Señor. Me someto a ti. Tú sabes que yo necesito esa provisión. Dime de dónde, dime cómo. Aunque ande el varón por ahí y ahora pone en orden este varón, ¿no? Pone en orden. Y aguas, porque el Señor ahí sí pone al varón en orden, pero de una forma drástica. Entonces, ese es el esquema perfecto.
Hay que entenderlo, no ese es el esquema machista, insisto, del hombre que se somete a la mujer porque yo aquí mando, no. Ese mando, esa autoridad, esa, esa corona de rey se da en virtud de qué tanto se somete el esposo a Cristo. Y bueno, en el caso de una viuda, el varón, su compañía, su protección, su provisión viene a ser de forma directa Cristo. Y en esa persona empiezan a operar cosas de una forma sorprendente, específica, por sus características, pero sigue este mismo esquema, ¿no? E incluso pudiéramos pensar en un viudo que tiene hijos. Si el esposo piensa en este esquema, Dios te va a proveer los elementos que desarrollaba o las virtudes, las características que desarrollaba la esposa que ya no está. Te las va a dar de una forma sorprendente, milagrosa, te las va a dar, porque Dios no pierde ese esquema. Si está la persona, usa la persona, si no está, te va a dar las competencias, ¿no? Pero ese es el esquema, ese es el esquema de Dios, ese es el esquema de Dios. Hay uno muy interesante, y fíjense que ayer lo platicaba con un par de hermanos, fíjense, y lo vuelvo a poner aquí, en un esquema ideal, en un esquema ideal, de acuerdo a la voluntad de Dios, la provisión y la protección son dos de los elementos más típicos, más sobresalientes en el esquema de Dios para una familia en la persona del varón. La provisión y la protección son más típicas en el rol del varón. Y la esposa tiene más las características de la enseñanza, del confort, de la educación para con los hijos. A ver, en algún momento mi esposa y yo decidimos manejar este esquema, eh, de tal forma que incluso un negocio que ella administraba lo tuvimos que dejar, convencidos de que era el plan de Dios, y lo dejó porque era un esquema de trabajo que le absorbía todo el tiempo. Ajá, y dijimos, no, eso como que no es la voluntad de Dios. También así que ahora ella tiene su negocio, ella se dedica a vender joyería y pulseras, etcétera, etcétera, pero de una forma no como el elemento principal de la provisión de la casa. No, el esquema principal de la provisión de la casa recae en mí. Y ella hace sus negocios y me bendice mucho, la verdad, pero lo principal recae en mí. Y ella, podríamos decirse, que es ama de casa de tiempo completo. Y quiero comentarles algo. Fíjense que algo que hemos visto en este esquema de trabajo, de convivencia, de familia, con mi esposa, es que es verdaderamente una bendición para los hijos. Tan es así que, bueno, ustedes saben que nosotros adoptamos y los dos pequeñitos, pues cuando llegan, tienen ciertas necesidades especiales por el proceso que ellos vivieron en cuanto al abandono de sus padres biológicos. Y este esquema de familia es como un campo fértil para los niños, al grado de que hemos podido ver que estos pequeños que están en casa, nuestros hijos, se han no solamente sanado y restaurado y ahora se están proyectando en cuanto a su personalidad con mucha confianza, más que incluso
en familias donde teniendo hijos biológicos, la mamá trabaja y el papá también, y los hijos son de guardería. Nuestros chiquitos tienen más confianza, son más aventados, son más alegres, son más extrovertidos, y hemos podido advertir que es por motivo del esquema de vida que Dios respalda. Entonces, que funciona, funciona. El ingrediente principal es el amor. El amor como ingrediente principal, dice Colosenses 3, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Y aquí entramos en una área que también Colosenses, ay, no sé qué sea Colosenses 3, nada más tengo el 3. Ahorita lo buscamos. Este, búscalo, Eli, por favor. El amor, el amor, dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo nos vamos a vestir con amor? ¿Cómo nos vamos a vestir de amor? Pues otra vez, mis hermanos, humanamente es imposible. ¿Por qué? Porque humanamente somos egoístas, ¿sí? Humanamente somos egoístas. Esa es la realidad. Humanamente somos egoístas. Pero Primera de Corintios 13, del 4 al 5, dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza. Fíjense, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Primera de Corintios 13, del 4 al 5. Ok, entonces aquí llegamos al corazón del motor de la familia conforme al modelo de Dios. Quiere decir que para vivir el modelo de la familia de Dios necesitamos amor. Tenemos una mala y una buena, que nuestro amor humano no es suficiente. Nuestro amor humano, al contrario, mira, fíjate cómo dice este pasaje cuando Dios habla de los padres, que dice, si ustedes padres, siendo malos, fíjate, le dan cosas buenas a sus hijos. O sea, a ver, que le des cosas buenas a tus hijos, que ames a tu hijo, incluso Dios dice que eres malo, porque estás actuando en tu propia emoción, en tu propio corazón de hombre. ¿Cierto? No lo dice así. Si siendo malos, estos padres les dan cosas buenas a sus hijos, dice, ¿qué no les daré yo? Dice el Señor, ¿verdad? Entonces quiere decir que como padres, como hijos, como hermanos, para actuar en la voluntad de Dios necesitamos un amor conforme al corazón de Dios. Y esto me lleva a pensar que humanamente la voy a echar a perder todo, aunque yo sea muy bueno, según yo. Aunque yo sea muy amoroso, voy a terminar regando la sopa. Que Dios me está diciendo que incluso siendo malo, o sea, le doy cosas buenas a mi hijo. O sea, no porque le dé cosas buenas a mi hijo, soy bueno a sus ojos, soy malo. Porque la naturaleza humana, el amor humano, opera en contra de la voluntad de Dios. Se me viene a la mente una idea que hace tiempo le decía a mi esposa, que yo le decía, fíjate, el amor humano, aunque nosotros lo concibamos como bueno, es como ese niño que le compras un pollito, de esos que venden en la calle, de colores, si los han visto, y que se lo lleva y lo abraza tanto, tanto que lo mata, ¿verdad? Lo amó tanto, 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 que lo terminó asfixiando, pero es que lo amaba tanto, pues sí, pero lo mató. Así es el corazón y el amor de los hombres. Entonces necesitamos amor conforme al corazón de Dios.
La buena noticia es que se lo podemos pedir si reconocemos que nuestro amor no es el correcto. Entonces le podemos decir, bueno, sí, Señor, reconozco que mi amor, por más sublime que sea, no es el correcto. Necesito tu amor para saber amar como tú amas, que no es una emoción, sino que es un verdadero amor que lleva a uno a hacer cosas que promueven tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sí, o sea, si yo hago mi amor, satisfago mi necesidad de amar al momento. Pero si amo con el amor de Dios, voy a sentar las bases para que la bendición de Dios y sus promesas no solamente aterricen con mis hijos, sino hasta 1000 generaciones, dice el Señor. Entonces, el ejemplo claro de este amor es el de Abraham, cuando por amor iba a matar a Isaac. En el amor humano no podemos concebir eso, pues ¿cómo vamos a matar a nuestro hijo? Pero en el amor de Dios era, obedéceme. Si me amas, obedéceme. Entrégamelo en sacrificio. En él te voy a hacer una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Créeme, ámame. Si me amas, obedéceme. Y dijo a Abraham, pues sí, Dios estaba ayudándole a Abraham a ser obediente en ese sentido, dándole la revelación de que lo que Dios pide es lo que verdaderamente conviene. Pero en ese sentido, este amor que Dios nos da desde su propio corazón, dice que es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Si ustedes lo analizan con sinceridad, todo esto es con lo que nosotros batallamos. Por más buenos que nos digamos, ¿sí o no? Batallamos con todo esto. Ay, que suena bonito, pero ya la verdad, hay como 10 defectos y son 9 puntos. Sí, en la realidad, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos? Entonces necesitamos. Ahora, ¿cuál es el pecado que viene a darle al traste a las familias? Ya que entendimos todo esto, fíjense, ahora vamos a darle una revisión rápida a lo que nosotros como familias hacemos y que van a tener consecuencias nefastas hacia adelante. O pueden ser pecados que cometieron nuestros antepasados y que tuvieron consecuencias nefastas en nuestros abuelos, en nuestros padres, incluso en nuestras propias personas. Puede ser de aquí para adelante o de atrás para acá. O sea, por donde lo quieras ver. Dios quiere que nosotros esto se rompa. Pero lo que rompe la familia, lo que afecta a la familia, y no solamente a la familia y al matrimonio, sino a las siguientes generaciones, son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Son las obras de la carne, son las obras de la naturaleza rebelde del hombre, que al interior de un matrimonio, de una familia, al hacerlas, no solamente afectan a la familia, sino a las generaciones por venir. Insisto, piensa un poco, ¿será que mis ancestros, fíjate, aquí está todavía peor, y ahora se me viene a la mente, ¿será que alguno de mis ancestros hizo algo de esto? Pero ahí te va otra. ¿Será que algunos de los ancestros de mi esposa hizo algo de esto? Porque te voy a decir una cosa, fíjate cómo se unen aquí las cosas.
Lo que hicieron los ancestros de Elia, ahora me afecta a mí directo porque delante de Dios somos uno. Todo lo que llega a ella, le llega a mí. Híjole, qué cosa tan tremenda. ¿Quieres saber con lo que puedes estar batallando? Asómate un poquito a los abuelos y bisabuelos de tu pareja y todo lo que venía de allá y te llegó y tú ni enterado ni enterada, te cayó. Ahora no nada más batallas con los pecados que venían de parte de tu línea directa, sino también por los de tu esposa. Valga, tremendo asunto. Ah, pues por eso las familias están como están. Pero ahora nosotros, Dios nos da la oportunidad de ser restauradores de ciudades en ruinas. Interesante, ¿no? Muy interesante. La familia bendecida por Dios, y con eso terminamos. ¿Cuál es la familia bendecida por Dios? Bueno, los que viviendo conforme al Espíritu, los que viviendo conforme al amor de Dios, eh, insisto, tú puedes ver lo que no recibiste por parte de tus padres porque ellos no vivieron de acuerdo al modelo de familia de Dios. Está bien, pero ahora nuestra responsabilidad tiene que ver con lo que vamos a heredar hacia adelante. Y dice Dios que si nosotros entramos en su diseño eterno para la familia, fíjate nada más, Deuteronomio 28 del 4 al 12. Vale la pena que lo leamos todos. Porque esto es lo que Dios te promete. Dice que si tú entras en el modelo, en el diseño, sí, del 4 al 12, sí, del 4 al 12, Deuteronomio 28 del 4 al 12. Si tú entras en el diseño de Dios, si tú entras en la agenda de Dios, si tú entras en los planes de Dios, dice que bendito será el fruto de tu vientre, a tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendeciré en tierra que el Señor te dé. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán y te hará el Señor sobreabundar en bienes. Fíjate, no te dará bienes, te hará sobreabundar en bienes. Y otra vez, mira otra vez lo que dice ahí, y en el fruto de tu vientre, otra vez en tus hijos, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Hermanos, todo esto vale la pena por lo cual luchar y desgastarse la vida tratando de entrar en el diseño y en el modelo de Dios para poder conectar con estas bendiciones, con estas promesas que no solamente van a ser para mí, sino para mis hijos, para mis nietos. Y te voy a decir otro secreto del reino. Muchos padres batallan con problemas de los hijos. La clave, por lo que podemos ver aquí, es buscar en lo personal, entrar en el diseño de Dios, porque la promesa de entrar en ese diseño tiene que ver con la bendición de los hijos. No es tanto que uno obligue al hijo, sino entrar en el diseño de Dios y estarle preguntando al Señor, Padre, eh, ¿cómo me meto en tu diseño? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy errando? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué me estoy desviando por un lado contrario al que tú mandas? Yo quiero vivir conforme a tu propósito y tu diseño eterno para mi familia, porque al conectar con ese diseño que es justo, mis hijos serán benditos. Y eso nos puede llevar su tiempo.
Por eso la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las cosas nos serán añadidas. A veces no lo vemos de forma inmediata y nos desesperamos, pero la regla sigue siendo la misma. Busquemos el diseño, el modelo, hacer las cosas que Dios manda en cuanto a su diseño y en automático lo demás se va, no en automático, pero sí a manera de promesa, porque activaremos las promesas de Dios. ¿Cuál es el trato de nosotros para con los familiares inconversos? Pues con cuidado. Tenemos que tener un trato cauto para con los inconversos. Judas 1:23 dice que a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. No vamos a ahondar mucho, sino solamente decir que tenemos que tener cuidado en nuestro trato con la familia no conversa. Primero, con compasión, con misericordia, por cuanto no conocen de Cristo y muchas de las cosas que hacen en ignorancia les van a acarrear a ellos consecuencias negativas. Y Dios quiere también que ellos sean salvos y que también ellos le conozcan, que también ellos pudieran entrar en el pacto por medio de la sangre de Cristo y también Dios quisiera que ellos amoldaran sus vidas a los modelos de Dios para comprobar su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, de primera instancia, sí tenemos que ser compasivos, misericordiosos y no pedirle peras al olmo. Es decir, tú no puedes esperar que el familiar inconverso viva como si conociera a Dios. Si uno que conoce nos cuesta, ¿verdad? Entonces no puedes tú pedirle al familiar que haga lo que debería de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios si ni siquiera la conoce. Y en ese sentido, en la medida que nosotros podamos, compartirles esos elementos del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Pero ese elemento no nos debe de llevar a descuidar el otro. El otro es que mucho de lo que hacen nuestros familiares que no conocen a Dios es en rebeldía, en contra de la voluntad de Dios. Y en esa condición muchos pueden creer que están bien y van a querer arrastrarnos, ¿no? O sea, ellos no van a decir, ven hermanito, no, muchos de ellos van a fumar enfrente de ti, van a querer tomar, van a querer decir malas palabras y van a quererte tratar como la persona que en algún momento fuiste, sin Cristo. Entonces debe, por eso dice aquí, ten cuidado, sé compasivo, pero ten cuidado. Aborrece hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, es decir, aborrece su pecado, pero no se lo, o sea, es un equilibrio entre compasión y cuidado, entre compasión y pinto mi raya. No, no dejo que traspasen, ajá, no, que traspasen aquellos elementos en los cuales ya afecten mi relación con Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Y bueno, pues finalmente Dios quiere salvar y usar familias. El fin último, ya te lo había dicho, es que tú seas restaurado y edificado para que en esa edificación puedas ser un referente de la gloria de Dios, ¿sí? Y que al ser un referente de la gloria de Dios, seas un incentivo para que otros busquen de Dios, busquen a tu Dios. Y entonces podríamos decir como en Josué 24:15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, a lo que quieras. O sea, decídanse, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y aquí habla de ese carácter que yo te decía desde un principio. Al final del día, Dios quiere que sirvamos, que seamos referentes, que nos integremos en la iglesia local, en algún ministerio, que seamos útiles en sus manos, que seamos determinantes.
Si X o Y persona o familia deciden irse por otro lado, allá ustedes, por mi parte, mi familia y yo, serviremos al Señor. Este es el fin último de la restauración familiar. Dios no puede levantar familias poderosas en las cuales manifieste su gloria si no están en su diseño, en su orden. No puede bendecirlas si no están en su diseño y en su orden. Si nuestra familia no se diferencia al día de hoy de las familias que que no conocen de Cristo, algo malo estamos haciendo, algo incorrecto, porque si nuestra familia de veras entra en el diseño de Dios, la familia va a florecer y se va a distinguir. Esto no es un motivo de tristeza si no lo hemos alcanzado al día de hoy. Esto más bien es un incentivo de decir, pues yo te creo, Señor, y yo quiero eso. Yo quiero eso para mi familia. Yo, cuando concebí esto, eh, yo llegué a ver familias que a mis ojos eran bendecidas y luché con dos cosas. Mi naturaleza mala decía, ay, ¿y yo por qué no? Pobre de mí. ¿Por qué no soy así como esa familia? Pero el espíritu se movía y decía, no, no lo veas así. Más bien anhela querer eso y más. Trabajar por eso se puede alcanzar. Es el mismo Dios, es el mismo espíritu, es la misma sangre de Cristo que te compró a ti, a Él. Si tú ves esa familia feliz y si tú ves esa familia restaurada, no te pongas como víctima, ponte como un guerrero que vas a luchar. Si es necesario que se te vaya la vida, por vivir las promesas de Dios, por vivir las bendiciones de Dios que Él ha prometido para aquellos que le aman, que le buscan, que se niegan a sí mismos y que están dispuestos a pagar el precio para poder acomodar lo que tenga que ser acomodado, creyendo que la voluntad de Dios es la buena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Amado mío, tú conoces las condiciones de cada uno de nosotros, el área en la que estamos batallando con respecto a la familia. Pero yo sé, Padre, que hoy nos has hablado y que tú nos estás ayudando, mi Dios. Pon en nosotros un corazón noble, un corazón dócil, pero a la vez un corazón ardiente, deseante de tus promesas, de tus bendiciones, con sed, mi Señor, con hambre de Cristo, de querer ver tu favor aquí en tierra de los vivientes. Señor, yo te pido por cada una de las familias aquí presentes, yo te ruego porque levantes en ellos un testimonio grande, un testimonio poderoso, un testimonio digno de ti, Señor. Amado mío, que a través de esta clase y lo que tú vas a hablar a cada uno de mis hermanos, Señor, puedan comprobar que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Señor, que cada cosa que no hayamos hecho de forma correcta no sea sino un incentivo para buscar ser mejores como padres, como madres, como hijos, como esposos, como esposas, sabiendo, Señor, que tú respaldas, mi Dios, los propios diseños y modelos que tú has establecido para los hombres, y en este caso el de la familia. Queremos, Padre, queremos vivir conforme a tu voluntad. Sabemos que es lo conveniente, sabemos que es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre, rompe toda idea contraria, todo argumento altivo que se levante en contra del conocimiento de Cristo y ayúdanos, Padre, háblanos más al respecto. Gracias por este tiempo, por esta clase y por el periodo de enseñanza que tendremos en lo sucesivo. Muévete en nosotros, Padre, muévete entre nosotros. Cambia lo que para nosotros es imposible, Señor. Transforma las condiciones, las atmósferas, las relaciones. Danos de tu amor, Señor. Podamos amar como tú amas, podamos ver lo que tú ves, podamos tener
anhelos, metas, propósitos conforme a tu corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén.